Gracias por acompañarnos en esta emisión del Mundo desde el Sur. Soy Aaron Romero. Hablamos ahora del presidente estadounidense Donald Trump. Encamina a su administración a forzar un rompimiento del estamento jurídico internacional, algo que incluso puede desestabilizar el sistema de Naciones Unidas, el de la ONU. Igualmente, desde la Casa Blanca se insiste en sobreexponer la supuesta falta de seguridad en Groenlandia frente a otras potencias, lo cual esconde realmente la estrategia estadounidense de hacerse por la fuerza de un territorio soberano. Esto debido a su posición estratégica y también a sus recursos. De esto vamos a hablar y por supuesto antes vamos a revisar la pregunta del día. Ustedes por supuesto ya han participado durante la jornada, pero igualmente durante esta emisión los invitamos a que participen. Allí la tenemos. Estados Unidos impone cuotas para la paz en Gaza y también mantiene sus amenazas a Groenlandia. Le preguntamos, ¿qué busca el presidente Trump con estas decisiones? Tiene las opciones: desmantelar el Estado de Derecho internacional, extender los conflictos armados, invadir países para saquear sus recursos. Si usted no ha participado, por supuesto los invitamos a participar durante esta emisión. Al final tendremos los resultados. Y por supuesto, para analizar este tema tenemos de inmediato a Pablo Jofre Leal. Él es colega periodista y también analista internacional. Por cierto, es docente, escritor, autor de los libros La Dignidad, Vive en el Sahara, sobre el pueblo saharaui, también Palestina Crónica de la ocupación sionista. Nos acompaña desde Chile. Pablo, bienvenido a la pantalla de Telesur y al Mundo desde el Sur. Muchas gracias, Aaron, por la invitación. Un saludo a ti, al equipo y a tus televidentes. Bueno, Pablo, antes de avanzar con esta entrevista, quisiera entonces adelantar lo que está sucediendo en este momento con Estados Unidos. Desde Washington surge una propuesta, ¿no?, que busca redefinir supuestamente las bases de las relaciones a nivel internacional y que ya genera, por cierto, divisiones entre las potencias mundiales. De hecho, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsa la creación de un Consejo de Paz, todo esto para mediar durante un primer momento en conflictos globales. Es una iniciativa que busca un desafío a las Naciones Unidas, como ya hemos adelantado. La Casa Blanca, de hecho, envió una invitación a líderes mundiales y busca también el mandato del comité y que se firme este jueves de esta semana en medio del Foro Económico Mundial de Davos. La propuesta, Pablo, y también audiencia de Telesur, ya genera reacciones inmediatas. Francia rechaza unirse, el gobierno de Hungría califica la invitación como un presunto honor. El organismo fue concebido para la administración de recursos de la Franja de Gaza, posterior por supuesto al genocidio sin precedentes contra el pueblo de Palestina. Pablo, te pregunto, este plan de paz que ya se ha extendido por supuesto con más de 60 invitaciones por parte del presidente Trump, tiene un precedente irregular y es que hay como una especie de amenaza en contra del sistema multilateral y también del sistema de Naciones Unidas surgido luego de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué puedes decirnos sobre esta propuesta, supuesta propuesta de Junta de Paz que está creando el presidente estadounidense Donald Trump? Bueno, esto más que una amenaza es ya una realidad, ¿no? Estamos hablando de una política de Donald Trump permanente respecto a algo que ya suele usar este concepto, ¿no? Es de perogrullo hablar que Donald Trump viola el derecho internacional. Lo hace permanentemente. Lo hizo en la primera administración y lo ha hecho en forma aún más catalizada en esta segunda administración. Lo que persigue a Donald Trump con crear esta Junta de Paz para Gaza es definitivamente darle el último mazazo a la Organización de Naciones Unidas. No solo respecto a la cantidad de invitados que está haciendo, sino que al mismo tiempo vincular efectivamente elementos de política internacional con elementos relacionados con los aspectos financieros. Dar esta noticia o concretarla en el foro de Davos es dar cuenta efectivamente frente a quién nos encontramos, frente a un tipo que piensa al mundo como una especie de banco, una especie de financiera, un lugar donde entra y sale dinero y tú vales por lo que tienes y por lo que me puedes dar o por lo que te puedo saquear y expoliar, ¿no? Dinamarca y Groenlandia es un ejemplo. En la Junta de Paz para Gaza es simplemente un invento destinado, uno, a destruir la ONU, en segundo lugar, a establecer los fundamentos de esta nueva idea de orden mundial en virtud de la Estrategia de Seguridad Nacional presentada por Donald Trump en noviembre del año recién pasado,
con una serie de invitaciones donde se encuentran personajes como Javier Milei, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando del presidente de Paraguay también. Es decir, invitar a Ursula von der Leyen en nombre de la Comisión de Europa, invitar a Australia o invitar a Turquía, a Qatar, a Egipto, a Emiratos Árabes Unidos, que lo está pensando, es definitivamente rodearse de aliados, rodearse de amigos, crear una especie de junta directiva donde se saquee de mejor forma los recursos de Gaza, que aunque sea una Gaza destruida, precisamente por el régimen amigo de Donald Trump, aliado y cómplice como es el régimen sionista, las riquezas de Gaza tienen que ver con lo que enfrentan las costas de Gaza, el petróleo y el gas, y además ser un elemento fundamental para las ideas de un corredor marítimo que vaya desde el Golfo de Aqaba hasta el Mediterráneo y que permita por ahí sacar gas y sacar petróleo a los mercados europeos. Por tanto, se piensa en Gaza como quien vende bienes, quien vende alguna mercadería en el mercado internacional, y este mercado es una gran financiera internacional creada por Donald Trump, en la cual el aporte para hacerse socio fundador es que aportes $1.000 millones y así vas a tener un asiento permanente en esta junta internacional. Es pensar el mundo en el dólar, maquinita de dólar, acción del dólar. Tú me das 1.000 y ingresas a este club exclusivo, y si eres más poderoso, entonces vas a tener un trato más especial, porque vas a poder supervisar, financiar la reconstrucción física de Gaza. ¿Con quién? Con las empresas que sean parte de estos países que van a poner $1.000 millones. Vivienda, servicios básicos, establecer un nuevo gobierno bajo las ideas de que sea confiable y legal para Estados Unidos y para Israel. Todo esto está pensado en función del régimen sionista. Al mismo tiempo, garantizar lo que ellos llaman la desmovilización y el desarme de la resistencia palestina. ¿Cómo van a asegurar el agua, la electricidad, la salud y la educación cuando han sido destruidas toda la infraestructura sanitaria, gran parte de los hospitales, no hay energía eléctrica? Eso hay que construirlo. ¿Y cómo se construye? Con los aportes de las grandes multinacionales, las inmobiliarias, vinculadas precisamente a Estados Unidos. El señor Trump no da puntadas sin hilo. Todo esto está pensado para seguir haciendo más multimillonario al gran complejo militar industrial, a la industria energética, al lobby sionista, y al mismo tiempo fomentar un gobierno donde el control, porque él se ha autodenominado presidente de esta Junta de Gaza, él va a dirigir, él va a definir qué se hace, qué no se hace, quiénes participan. Por tanto, estamos definitivamente en el último clavo en la sepultura de la Organización de las Naciones Unidas, que el propio secretario general de las Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres, lo ha dicho. El Consejo de Seguridad y la ONU han perdido eficacia por las acciones unilaterales y el incumplimiento del derecho internacional de Estados Unidos. Lo ha dicho Antonio Guterres, el gran zombie, el muerto viviente, el secretario general que anda por el mundo sin tener nada que hacer, porque definitivamente ese papel de facto lo ha asumido Donald Trump. Pablo, y como bien dices, se trata de un cheque en blanco para una persona que prácticamente está adquiriendo superpoderes. $1.000 millones para cada miembro. Esto es lo que se está exigiendo para formar parte de esta supuesta Junta de la Paz. Pero, ¿qué pasará con que aquel pueblo, aquel gobierno que por supuesto intente dar un paso hacia adelante y no tenga los $1.000 millones? Y por supuesto, hay una gran pregunta: ¿dónde está el pueblo de Gaza, el principal afectado por la situación del genocidio durante los últimos 2 años y también del asedio por parte de Israel, el sionismo israelí, el gobierno estadounidense durante las últimas décadas? ¿Dónde queda el pueblo de Gaza luego de esta destrucción, de esta expoliación, también de este desplazamiento, prácticamente intentar fundar otros países como Somalilandia para sacarlos de los territorios de la Franja de Gaza, mandarlos allá? ¿Dónde queda el pueblo de Gaza en medio de esta estrategia de rapiña que intenta llevar adelante el gobierno estadounidense? Queda desprotegido, porque si tú creas una junta de paz para Gaza e invitas a Egipto, a Turquía, a la India, a Canadá,
invitas a otros países como Paraguay, Argentina, otros que lo están pensando, ¿no? Invitas a Ursula von der Leyen, Albania, Italia y otros, lo que estás diciendo es, avalen lo que yo quiero hacer. Eso es lo que está haciendo Donald Trump, que lo avalen en función de medidas que tienen un único objetivo: favorecer al régimen nazi sionista israelí. Ese es el objetivo, no tiene otro. No se piensa en el pueblo palestino. Todo lo que se diga a favor del pueblo palestino por parte de Trump y por esta junta o por aquellos que la conformen no es verdad, bajo ninguna circunstancia, porque lo primero que habría que determinar es que cese el genocidio. Es el primer elemento. Antes de crear una junta, un gobierno provisional y otro, es que cese el genocidio. Y que la muestra evidente es que se firmó un cese al fuego en octubre del año 2025 y no se ha cumplido en ninguno de los días por parte del régimen israelí. Más aún, los muertos, en promedio, 30 a 40 asesinatos diarios. Es decir, ¿de qué paz puede hablarse y de qué derechos del pueblo de Gaza cuando lo único que se está pensando es qué construcciones vamos a hacer, qué hoteles vamos a establecer, qué establecimientos educacionales, qué universidades, qué hospitales, reconstruir algo que ha sido destruido en un 90%? Y aquí hay que recordar la historia reciente. Cuando Irak fue destruido por los bombardeos del año 91 y posteriormente el 2003 con el derrocamiento de Saddam Hussein, quienes se hicieron cargo de la reconstrucción: las empresas estadounidenses. Grandes empresas constructoras de puentes, de caminos, de infraestructura sanitaria, multimillonarios, porque se pagaron con el petróleo de Irak. ¿Cómo se van a pagar esta reconstrucción? Porque $1.000 millones, aunque sean unos pocos países, suena mucho, ¿no? $1.000 millones, pero no es nada por lo que Gaza ha sido destruido. Se calcula que Gaza necesita para su reconstrucción más de $150.000 millones. Ha sido destruida hasta los cimientos, pero esa es la parte física. Han sido asesinados no los 70.000 palestinos que se habla, 200.000 al menos, porque hablamos de los asesinatos directos y de aquellos indirectos, los niños y mujeres y ancianos que han muerto de hambre, aquellos que han muerto productos de epidemia, aquellos que no han sido atendidos en sus patologías médicas básicas, aquellos que no han podido recibir los fármacos para su diabetes, para su presión arterial alta. Es decir, 200.000 palestinos al menos, y no que lo diga la autoridad palestina. No lo ha dicho el Ministerio de Salud de Gaza, lo han dicho organismos internacionales que han cuadriplicado la cantidad de muertos en función de los 73.000 que hoy se contabilizan como asesinatos directos: francotiradores, bombas, drones, tanques, naves de guerra en el Mediterráneo. Por tanto, lo que se pretende, cuando tú me preguntas algo así como ¿qué juega el pueblo palestino aquí?, se juega su futuro, se está jugando su futuro, su sobrevivencia, porque la política final que pretende Estados Unidos junto al régimen genocida israelí es un plan de solución final: o expulsar completamente a la población palestina o exterminarla. Y por eso, bien lo dice usted, Somalilandia, que el único que reconoce a Somalilandia es precisamente el régimen israelí, porque le da acceso al Mar Rojo, le da acceso al estrecho Bab el-Mandeb, le permite entonces generar una suerte de influencia en la zona. Aquí lo único que se ha pensado es en ese régimen judío sionista israelí, que es un peligro no solo para Palestina, sino que para el Líbano, para Siria, para Irak, para Irán y para América Latina, como bien lo sabe en Argentina y como bien lo sabemos también en Chile. Las comunidades judíos sionistas del mundo son cómplices de esos crímenes y avalan completamente a través de sus medios de desinformación y manipulación esa propuesta de una junta de paz para Gaza. Es lisa y llanamente un cuerpo corporativo financiero que pretende apoderarse de Gaza y administrarlo como si fuese una hacienda, la hacienda de Donald Trump, presidente de esa junta de Gaza, y quién va a definir quién entra, quién sale y cuánto aportas. Y si no aportas, no eres miembro, y si aportas, entonces tienes que hacer lo que yo digo.
Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta parte del mundo desde el sur. Por supuesto, siempre decimos desde la pantalla de Telesur que en cierta forma el gobierno de Estados Unidos intenta también ocultar con este tipo de medidas y también de acciones lo que pasa realmente en su territorio. Estamos hablando de la crisis del fentanilo, tiroteos masivos, caída de la popularidad del propio presidente, divisiones internas incluso a nivel político. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en esta parte del programa. Será hasta la próxima. Muchas gracias, Aaron. Un gran abrazo. Por supuesto, nosotros despedimos esta primera parte del programa, pero recuerde que aún usted tiene tiempo para participar en la encuesta que hemos publicado a través de nuestras redes sociales, pues al final de esta emisión analizaremos los resultados. No se vaya, y tiene el código QR. Gracias por estar en sintonía y nosotros seguimos analizando las recientes reacciones y también declaraciones emitidas por el presidente Donald Trump. Y es que hay polémica en la carta del mandatario estadounidense dirigida al primer ministro de Noruega, que ha recorrido el mundo. Acá le compartimos un extracto. El presidente Trump ha dicho lo siguiente: considerando que su país, estamos hablando de Noruega, así dicho el presidente Trump, decidió no otorgarme el Premio Nobel de la Paz, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz. También se regocijó al decir: he hecho más que la OTAN, que cualquier otra persona desde su fundación, y ahora la OTAN debería hacer algo por Estados Unidos. El mundo no estará seguro a menos que tenga el control total y completo de Groenlandia. ¿Qué de cierto tienen estas palabras? Vamos de inmediato a analizar también en esta parte del programa estas declaraciones con Jorge Creines. Él es periodista, colega, nos acompaña inmediato en el mundo del sur. Jorge, bienvenido a la pantalla de Telesur. Hola, muy buenas noches. Jorge, vemos a un presidente Trump que ya no quiere hablar de la paz porque le fue entonces negado el Premio Nobel de la Paz. Dice o dijo en días recientes que solamente su moral es lo único que lo detiene, es lo único que le pone límite. Responde a Noruega de esta manera y también responde a Europa en general de imponer aranceles si no cumplen con su designio de apoderarse de Groenlandia, porque prácticamente él dice que ha hecho más que la OTAN y que la OTAN le debe entonces este territorio. ¿Qué puedes decirnos? Bueno, yo no descarto que él tenga una psicología de niño rico caprichoso o que tenga algún delirio de grandeza, pero creo que lo fundamental está puesto en que debido a la crisis del capitalismo norteamericano, hay una situación interna a la que él tiene que dar respuesta y no tiene capacidades para dar otra respuesta que no sea de tipo bélico, amenazar al mundo, pretender imponer la hegemonía global de los Estados Unidos, que no lo puede hacer por la vía ya de la economía, ni por la vía de la política y la democracia, dado que sufre una grave crisis de dominación global. Ya no pueden dominar al mundo como lo hicieron tal vez en otros tiempos. Pero hay cuestiones de fondo que tenemos que analizar en el caso de Groenlandia. La aspiración a contar con las denominadas tierras raras, que se dice, según los estudios satelitales y demás, que abundan en ese territorio, que pertenece o que está subordinado a Dinamarca, que es a su vez un país de la Unión Europea, y por eso la crisis en este momento entre Estados Unidos y la Unión Europea. Por otra parte, el intento de establecer una cúpula de oro de carácter militar, esto tiene que ver con una mentira, que es hablar de falsas amenazas que estaría profiriendo Rusia, China o alguna otra potencia como Corea del Norte y dominar el Ártico, de manera que detrás de este asunto de la cúpula de oro hay 500.000 millones de dólares de presupuesto, que si lo sumamos a los 1.000 millones de dólares de que se habla para el llamado Consejo de Paz de Palestina, que no es otra cosa que el instrumento de una colonización del territorio palestino, bueno, asume un dinero, una cantidad gigantesca de fondos que son
destinados a las estructuras militares. Y esta militarización de la economía norteamericana redunda a su vez dialécticamente en crisis mayor de la economía de los Estados Unidos. De manera que tenemos una mezcla de intento de apropiarse de las tierras raras y destinar millones de dólares a la cúpula de oro, mintiendo con lo de las amenazas de Rusia que no se conocen, que esté amenazando China con atacar desde el norte o Corea del Norte, en fin. Todo este complejo indica negocios, indica incremento del presupuesto militar. Y como la torta en Estados Unidos se está reduciendo en sus capacidades económicas, evidentemente esto va a incrementar la crisis norteamericana, la crisis del fentanilo, la crisis de la miseria, la pobreza, el desempleo y de las nuevas políticas de represión contra los migrantes y contra el propio pueblo de los Estados Unidos, que está en curso con las políticas que está realizando Washington en este momento. O sea que es necesario establecer la verdad del asunto de Groenlandia. Él ya no puede hacer grande como pretende a los Estados Unidos por su crecimiento económico, y entonces tiene una política expansionista hacia Groenlandia, el Canal de Panamá, Venezuela, que dice ahora también que él controla a Venezuela después del secuestro ilegal y la acción terrorista que cometieron el 3 de enero. De manera que estamos asistiendo a alguien que está dinamitando el sistema internacional, las Naciones Unidas, están dinamitando todos los acuerdos y convenciones internacionales y están poniendo al mundo al borde de una tragedia. Hará falta un gran movimiento para frenar estas políticas y evitar que se desarrollen crisis mayores a nivel global con todos estos dichos y expresiones y amenazas constantes que profiere Donald Trump todos los días, Aarón. Jorge, fíjate, ahora que hablas de crisis a nivel global, el presidente Trump dijo que a partir del 1 de febrero 10% de aranceles a la Unión Europea y después, a partir del 1 de junio, 25% adicionales. Esto en respuesta a una masiva guerra arancelaria impuesta por el presidente Donald Trump vinculadas a la disputa por Groenlandia. De hecho, la Unión Europea ha escalado su respuesta ante las amenazas de la administración Trump, preparando un paquete de contramedidas que incluyen aranceles por un valor de 93.000 millones de euros y la posible activación del instrumento anticoerción para restringir el acceso de empresas estadounidenses al mercado único. Jorge, te pregunto, una Europa que ha estado en conflicto durante los 2 o últimos 3 años directamente en contra de Rusia, que era su principal proveedor energético para el mercado común, ¿está en condiciones también de responderle a Estados Unidos por esta guerra de aranceles si no llega a acceder a entregarle el territorio de Groenlandia a Estados Unidos como pretende Trump? Te pregunto eso porque aquí también están llevando o están siendo afectados no solamente los países que no responden a los designios de Estados Unidos, sino también a los aliados. Fíjate la baja calidad de los políticos europeos, occidentales, que pusieron el grito en el cielo con las amenazas de Rusia, perdieron la posibilidad de recibir gas barato desde Rusia, bombardearon el gasoducto Nord Stream con apoyo ucraniano, pretendieron ingresar Ucrania a la OTAN y giraron en torno de la amenaza de Rusia, y ahora resulta que la amenaza para Europa es Donald Trump, es Estados Unidos y su gobierno de Washington, que en este momento pretende apropiarse de un territorio que lamentablemente no es autónomo o soberano, sino que depende de Dinamarca, pero se genera una crisis entre Estados Unidos y la Unión Europea. De manera que esto demuestra la incapacidad de los gobernantes europeos. Estoy hablando del gobierno alemán, del gobierno de Francia, del gobierno del Reino Unido y otros gobiernos que han venido equivocando fuertemente quiénes son los verdaderos enemigos
de los pueblos europeos, porque toda esta política de aceptar, por ejemplo, la exigencia de Donald Trump de aumentar a un 5% del Producto Bruto Interno los presupuestos militares y sobre la base de la amenaza de que Estados Unidos dejará de financiar a la OTAN, ese aumento de presupuesto de 5% del PBI para el militarismo redunda en la quita de presupuestos para la salud, para la educación, para la economía social. Por eso se está terminando en Europa el estado de bienestar del que gozó durante muchos años, y están habiendo políticas antiobreras y antipopulares en muchos de los países de Europa Occidental. Está cayendo la calidad de vida del pueblo de Europa Occidental y de todos los miembros de la Unión Europea o del Reino Unido. De manera que entendemos que ahora se están viendo a las claras algunas cuestiones. Es necesario señalar y difundir la verdad sobre estas cosas porque lamentablemente todavía el dominio de los grandes medios monopólicos de comunicación está en poder de los mismos que están llevando adelante estas políticas, que están fracasando. Y entonces estamos ante un momento muy duro y al mismo tiempo muy apasionante de la política internacional, donde habrá que ver qué respuestas se encuentran de los sectores que apuntan a un mundo multipolar y pluricéntrico para confrontar con estas acciones que tienen como eje una política expansionista y de matón del barrio por parte del gobierno de los Estados Unidos y particularmente del presidente Donald Trump. Esto no deja de tener que ver con la agresión que sufrió el pueblo de Venezuela, las amenazas contra Cuba, el intento incluso de establecer una base de submarinos en la provincia de Tierra del Fuego en la Argentina, submarinos de la Cuarta Flota y del Comando Sur de los Estados Unidos. En fin, utilizan el poderío militar, pero ese poderío militar está arruinando la economía norteamericana e incrementando la crisis de los Estados Unidos y de los países de la Unión Europea. Así que me parece que esta es la situación y que por aquí pasan los ejes de ahora el tema que está de moda en los medios, que es la pretensión de apropiarse del territorio de Groenlandia. Aarón. Jorge Greines, muchísimas gracias por este análisis para la pantalla del Mundo desde el Sur. Será hasta la próxima. Hasta la próxima, un abrazo grande. Y por supuesto nosotros antes de terminar nuestro programa vamos a revisar el resultado de la encuesta durante esta jornada. Le preguntábamos también a ustedes si el tema: Estados Unidos impone cuotas para la paz en Gaza y mantiene sus amenazas en Groenlandia. ¿Qué busca el presidente Trump con estas decisiones? La opción más votada por ustedes, gracias a audiencia de Telesur, fue la número 1. 52% cree desmantelar el derecho internacional. La segunda opción quedó con 5%, extender los conflictos armados, y 43% de ustedes votaron por la tercera opción, invadir países para saquear sus recursos. Gracias de nuevo por estar entonces participando en esta encuesta. Siga con nosotros con la mejor pantalla, la de siempre, la de Telesur. Será hasta la próxima.